Como lo anunciamos con nosotros el titular de la cartera de Inclusión Económica y Social, el ministro, gracias por acompañarnos, buenos días. El gobierno ha destinado para este 2022 un poquito más de 1.200 millones para todo lo que son asistencias, bonos, que están básicamente en su cartera. De ellos, ¿cuál es el rubro más importante o cuál de estos bonos representa el peso más importante de esta inversión? Buenos días, Byron, buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación. Yo quiero plantearle desde una perspectiva un poco más amplia. La política social para el gobierno del encuentro ha sido en tal nivel la prioridad que hemos destinado no solamente a aquello que es para bonos o transferencias, sino adicionalmente 335 millones de dólares además para la protección social, en donde están niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, etc. El presupuesto generado en este año es de 1.635 millones de dólares que dará cobertura a no menos de 2 millones de núcleos familiares en el Ecuador. De ellos, 1.433.000 son beneficiarios de los llamados bonos o transferencias monetarias. De aquellos, el que mayor trascendencia tiene sin duda es el bono de desarrollo humano, que bordea alrededor de 980.000 núcleos familiares en el Ecuador. Pero esto es para inclusión económica, es decir, esa gente con este bono debería, entre comillas, salir de la pobreza extrema. No sé si usted le hace seguimiento o el ministerio tiene algún indicador para decir, estas personas con estos 40 o con estos 50 dólares que reciben durante determinado tiempo pueden pasar a otra categoría y, digamos, incluirse ya en la actividad productiva. Sí se puede, evidentemente, porque son gente de una actividad económica muy precaria. ¿Cómo poder hacer ese indicador y efectivamente saber si efectivamente ya son incluidos en la actividad económica? Mire Byron, yo creo que usted ha tocado un tema neurálgico que significa un punto de oportunidad. Lo que ayer el presidente Lasso manifestaba, que viene el Ecuador de las oportunidades, de la oportunidad para aquel emprendimiento, para aquella emprendedora, para la mujer ecuatoriana del sector rural que esté en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema, es nuestro objetivo básico. Yo quiero contarle una anécdota personal que la viví cuando fui gobernador al inicio del gobierno del presidente en mi provincia de La Suay, en donde fuimos a entregar cursos de capacitación agrícola en una parroquia llamada Victoria del Portete. Una lideresa de ahí me dijo, gobernador, gracias, pero le debo decir que no necesitamos aprender lo que ya sabemos. Sabemos producir, ayúdeme a comercializar, se me muere la manzana bajo el árbol, se pudre la papa. Claro, ahí entendí el concepto mismo hacia dónde debe apuntalar el Estado ecuatoriano con respecto a estos proyectos de emprendimiento. Nosotros entregamos bonos. De los bonos se desprende el crédito de desarrollo humano y de él lo que nosotros hacemos es capacitar para que se genere un emprendimiento como este, una manilla, ¿no?, que la venden en cada una de las ferias del encuentro. Estas manillas que se comercializan. Ayer mismo realizamos la Feria Nacional del Encuentro en la Plaza de Santo Domingo, aquí en la ciudad capital. Más de 70 emprendedoras teníamos que estuvieron trabajando directamente para lograr comercializar, y ahí venía de la mano de ese ejemplo que le contaba, en donde la gente decía, ayúdeme a vender, y eso es lo que estamos haciendo. Para este nuevo año nos hemos proyectado superar las 450 ferias del encuentro a nivel nacional, que permita la dinamización de esta microeconomía y aquella ciudadana que realiza su actividad de emprendimiento pueda comercializar y genere una mejor calidad de vida para su núcleo familiar. Ministro, bastante continuidad con el diálogo. Ministro, buenos días. Se ha planteado que una de las estrategias del gobierno es reducir en 6 puntos porcentuales hasta 2025 la desnutrición infantil, y para esto uno de los mecanismos que se aplican es el bono que ayer el presidente mencionaba, un bono materno, un bono de los 1.000 días. ¿De qué se trata? ¿Qué cobertura va a tener esto? Bueno, yo creo que este es uno de los planteamientos desde la perspectiva social más importantes, porque ¿cuál es el objetivo en ese Ecuador de las oportunidades? Una oportunidad para el sector más vulnerable del Ecuador, que son nuestros niños y niñas de 0 a 3 años, que lamentablemente porcentualmente somos el segundo país en la región más alto. Solo Guatemala nos supera, Carola. Solo Guatemala, y estamos por encima de Haití, por encima de Venezuela, lo cual nos lleva a generar una alerta en la cual nuestros niños están con desnutrición crónica infantil. La data estadística viene del año 2018. Recién arrancó el censo para hacer una evaluación de cómo están hoy nuestros niños con respecto a desnutrición crónica infantil. Todo lo que se ha avanzado en este primer año de gobierno, en el que hemos puesto la casa en orden, hemos levantado las bases sólidas para el Ecuador de oportunidades,
probablemente quede en la retina, porque no tenemos la información estadística sino hasta el mes de octubre. Sin embargo, y sin perjuicio de ello, hemos avanzado notoriamente en varios aspectos. Ampliación en la cobertura y coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque la cobertura de atención de salud es fundamental. Cuando hablamos del bono de los 1000 días, es porque busca dar cobertura a los 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño, que según los expertos y la evidencia, esta temporalidad permitiría que los niños mejoren su condición nutricional. Pero la condición nutricional no está solo en los alimentos. Por eso es necesario un bono para permitirle mayor condición económica a la madre gestante del sector rural en pobreza y en pobreza extrema, para que pueda movilizarse a hacer su chequeo prenatal, posparto, que son fundamentales. Y este bono, déjeme anunciarle a través de ustedes, los medios de comunicación, inclusive siendo de $60, se entregará en principio 50, porque los otros 10 van a ser una especie de incentivo para la madre, para que se cumplan hitos. Por ejemplo, el prechequeo natal. 9 chequeos prenatales que tiene que hacerse, y eso le permitirá inclusive acceder a $90 reunidos como un hito que, de acuerdo a la evidencia de América Latina, el incentivo a aquello también ayudará para que ese control, que es fundamental, porque les reitero, no solamente es un tema alimenticio, es un tema de chequeo de salud, es buena práctica alimenticia, es buena manipulación de alimentos, etc. La intención nuestra es cerrar un círculo virtuoso y contrastar la desnutrición crónica infantil. Pero, ministro, ¿cuándo empezará a darse este bono y cómo será la selección de qué persona podrá poder acceder a esto, qué mujer o de qué manera podrá hacerlo? La identificación nos tomó este tiempo preliminar. Hubiésemos querido inclusive que ayer el presidente habría anunciado la entrega de los primeros bonos, pero toda esta periodicidad previa nos ha permitido levantar las bases sólidas que le había mencionado. Identificamos ya a más de 25,000 madres gestantes que están identificadas. Hemos generado una priorización a través del registro social del Ministerio de Salud y nosotros, obviamente, Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que esa prelación tenga, en primer momento, que sean madres del sector rural. Luego de ello, madres que estén en condiciones de vulnerabilidad a nivel de pobreza y sobre todo pobreza extrema. Y si puede condicionarle más, la prelación es madre del sector rural en condiciones de pobreza y madre adolescente. Si es más aún la prelación que queremos dar la entrega. De ahí se ha desprendido 25,000 madres gestantes que arrancarán a recibir el bono en 15 días. En 15 días estaremos con el presidente entregando simbólicamente a 500 madres gestantes de las 25,000, pero también se incorporarán alrededor de 12,500 niños y niñas de 0 a 6 meses que también serán beneficiarios del bono. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio? Por este año, $14 millones aproximadamente lo que se entregará, porque hay que recordar que hasta 37,500 entre madres gestantes y madres de niños de 0 a 6 meses, el próximo año, Carola, se incorporarán 70,000 niños y niñas adicionales. Y el subsiguiente año, 70,000 adicionales, lo cual nos llevaría a tener un promedio de 200,000 niños y niñas que estarán dando coberturas para lograr cumplir el objetivo. 6 puntos porcentuales en el periodo de gobierno del presidente Lasso, pero con un objetivo a largo plazo. Para el año 2030, ojalá Dios bendiga, y podemos estar hablando de no más allá del 10% de desnutrición crónica infantil en este grupo objetivo de la sociedad. Ministro, dentro de este año otro de los temas y otro de los bonos que se entregó es por desastre, por los diferentes eventos naturales. Incluso hay 1,400 familias que recibieron los bonos, son $379,000 del MIES. Sin embargo, según cifras del propio MIES, hasta el 10 de mayo, 407 bonos por desastres no han sido cobrados todavía. Quisiera preguntarle a qué se debe esto y si ya se los está pagando. Bueno, como usted ha dicho, realmente la situación que vivió el país en este año, en este primer año de gobierno del presidente Lasso, tuvo que asumir una gran cantidad de hechos catastróficos motivados. Por un lado, la época invernal, casi 30 eventos invernales que llevó a tener miles de damnificados en el Ecuador. A eso súmele hechos naturales como el sismo de Esmeraldas, el socavón de Zaruma o el propio socavón de Nabón, de la provincia de La Suay, de mi provincia. Hechos que fueron asumidos con enorme responsabilidad. Uno, desde lo técnico. Efectivamente se están
levantando estudios para recuperaciones viales, están trabajándose en la recuperación, por ejemplo, del desbordamiento en el sector de La Maná, del desbordamiento del río Coca, etcétera. Y otro, un cordón humanitario que obviamente genere esa nueva oportunidad para los ecuatorianos a partir de un problema crítico como el que usted bien lo ha citado. Los bonos de contingencia, que nació a partir de una voluntad del presidente en el sector de Zaruma, cuando dijo aquí hay que entregarles un contingente, un apoyo, que es el 50% de la canasta familiar vital y que aporta de alguna manera a que en ese momento, en esa crisis, pero luego del cordón humanitario que nosotros levantamos, dé un paliativo, para llamarlo así, a aquellos núcleos familiares. En la totalidad se ha cumplido. A veces, por ejemplo, la gran mayoría de los bonos que usted mencionó hace un momento están situados en la ciudad de Esmeraldas, en donde tuvimos casi 1.100 núcleos familiares considerados como damnificados. A veces el tema del acercamiento hacia la identificación o la comunicación no le ha permitido, pero hay otros elementos y este creo que es el que mayor consistencia tiene. El bono tiene una sola condicionalidad, que si su número de cédula termina en 7, usted puede cobrar el 7, el 17 y el 27 en cualquier institución financiera. Hay ocasiones que se han acudido a cobrar y esa información no les llegó de manera adecuada y ese mea culpa hay que profundizar ahora para que todos aquellos cobren el bono de contingencia. Ministro, finalmente este tema de los adultos mayores y la tabla de pensiones alimenticias, ¿por qué no el Estado asume todo? Porque imagínese un padre que tiene 2 o 3 hijos o puede ser divorciado y tiene pensiones alimenticias para niños, encima más pensión para sus padres, más allá de la responsabilidad moral que puede tener, lo vamos a empobrecer a esa persona. A ver, qué bueno que toque este tema. Yo creo que la oportunidad que queremos dar a nuestros adultos mayores en ese gran Ecuador de oportunidades que el presidente ha anunciado, viene de la mano primero del cumplimiento de un tema que no pasa por la voluntad de un ministro, de un gobierno, es un cumplimiento de ley. La ley del adulto mayor obligaba al Ministerio de Inclusión Económica y Social en poner en vigencia una tabla de pensiones alimenticias mínimas, la misma que pues fue en vigencia en el mes de diciembre del año pasado. Esta tabla debe haber estado lista en enero del 2020, acorde a ley. El incumplimiento es un tema de responsabilidad de cada ministro de la cartera de Estado que me presidió. Pero en contexto, en estricto rigor legal, Byron, esto determina la ley orgánica del adulto mayor. Segundo, ya como concepto, jamás nosotros llegaríamos a pretender buscar que aquel padre de familia tenga un colapso económico. Por el contrario, la ley para el adulto mayor establece una tabla con ciertas características. Uno, no pueden ser adultos mayores de cualquier condición, tienen que cumplir la condición de vulnerabilidad. Entenderé yo que la justicia, quien determina este asunto, puede evaluar el registro social como una condición de vulnerabilidad. Segundo, esto tiene un alcance hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Y tercero, no es como la pensión alimenticia para los niños y niñas, en la cual un padre tiene la cobertura y la obligación total. En este caso, pueden ampliarse en un aspecto así, es decir, una sola pensión puede dar cobertura hasta 16 familiares, y eso depende del juez. Ministro, está contra el tiempo, muy gentil. Muy amable a usted.